Dios está aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios, tome su lugar, hermanos, que donde están dos o tres, dice, congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén, hermanos. Eso no lo dije yo, lo dice la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos, poder vernos otro día más, escuchar la palabra de Dios. El profeta Samuel dijo allá en su carta primera, su libro primero, en el capítulo 7, en el verso 12, dice: hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén, hermanos. No sabemos qué pase mañana, eso no nos toca a nosotros ni adivinar, ¿verdad? Porque los adivinos Dios los aborrece. Amén, hermanos. No podemos declarar, porque el único que declara es Dios. Lo que esperamos es que Dios nos guarde. Amén, hermanos. Lo que deseamos es que Dios nos bendiga, así como nos ha guardado este día. Amén, hermanos. Es una bendición, hermanos. Vamos al mensaje, la palabra de Dios. Buscamos ahí nuestras Biblias, el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 24, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 24. Cuando lo tenga me dice amén. Nos ponemos sobre nuestros piecitos, los chiquitos, todos quietecitos, calladitos, así como les gusta a ustedes estar quietos. Los niños son una bendición. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 24, hermanos, del verso 10 en adelante. Dice amén. Si lo tenemos, hermanos. Dice la bendita palabra de Dios: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que me quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la que, hermanos, la peste, o sea, la enfermedad sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. ¿Cuántos murieron, hermanos? 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna
miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, o sea, la era es el terreno, a fin de edificar un altar a Jehová, para que, ¿qué, hermanos? Para que cese es que pare la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí que bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio, o sea, te escuche. Y el rey dijo a Araúna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Jehová oyó las súplicas de la tierra. ¿Y qué pasó? Y cesó la plaga, o sea, la enfermedad en Israel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro amado Salvador, estamos aquí nuevamente, Padre, en este lugar para exponer su palabra, Señor. Permita que este siervo inútil, Señor, que está delante de esta porción de su iglesia, Señor, pueda tener el mensaje adecuado, Señor, y que pueda tocar corazones, que podamos entender, Señor, que usted puede hacer, Señor, que cese, Señor, la mortandad que está en nuestro pueblo, Señor. No ignoramos, Señor, que usted es el mismo Dios, como dice Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy y por siempre. Señor, que lo que usted hizo allá en los tiempos de David, también usted lo puede hacer en este tiempo, Señor. Ayúdeme, Señor, mostrando un mensaje, Señor, que podamos entender, mis hermanos, Señor, igual ponerlo por obra, Señor, porque sin duda, Padre, que usted está dolido, Señor, como en aquel tiempo que vio la mortandad y vio el ángel que estaba ahí con su mano extendida, Señor, destruyendo la ciudad, Señor, y matando mucha gente, Señor. Así usted también en este momento puede estar usted dolido, Padre Santo, por lo que está ocurriendo a las criaturas que usted hizo, Señor. Padre, bendiga este tiempo, nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo, su Hijo. Se lo pedimos, se lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ven, hermanos, tome su lugar, tome ahí su espacio. Y vamos a dejar, hermanos, vamos a dejar que Dios nos hable, que Dios nos siga instruyendo aquí con su bendita y santa palabra. Acabamos de ver, hermanos, esta historia, porque lo que está narrado en esta parte de la escritura de 2 de Samuel, capítulo 24, es una historia, mis hermanos, en los tiempos de David. Dice la Biblia, hermanos, que aquí el rey David había censado al pueblo y que había tomado él una actitud que no era agradable delante de los ojos de Dios. Pero David reconoció su falta, reconoció su pecado y dijo: Señor, yo he pecado, yo he reconocido que no he hecho bien. Y entonces, hermanos, recordemos que Dios siempre hablaba a su pueblo, a sus reyes, hermanos, por medio de profetas. Y en esta ocasión, para este mensaje, tomó al profeta Gad. Y Dios le dijo: mira, dile a David que yo le voy a ofrecer 3 cosas, como algo así para perdonar, pues ese censo que David había hecho y esa arrogancia que él había tomado en su corazón, que él mismo había reconocido que no era bueno. Y dice Dios: yo le voy a perdonar, pero yo le ofrezco 3 cosas. Y dice: yo te ofrezco 7 años, dice, ahí de hambre, ¿verdad? Dice 3 meses que huyas delante de tus enemigos, dice, o 3 días de enfermedad. Y David reconoce, hermano, dice: no, yo no quiero caer en manos de los enemigos, ¿verdad? También yo no quiero que el hambre nos esté asolando. Dice: yo prefiero caer en las manos de Jehová, en las manos de Dios. Dice: porque sus manos son manos de misericordia. Hermanos, Dios es misericordioso y compasivo. Amén, hermanos. Amén. Dice también la Biblia que Dios se duele, hermanos, cuando el hombre es disciplinado. Entonces, hermanos, cuando el hombre sufre, también a Dios le duele su corazón. Entonces la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que David toma por la decisión de que hubiera 3 días de enfermedad.
Quizás David, hermanos, pensaría que solamente sería una enfermedad y que el pueblo sanaría. Pero acabamos de leer, hermanos, que cuando llegó el tiempo de los 3 días, hermanos, el pueblo dice que fue disminuido y que murieron 70,000 hombres. Hermanos, 70,000 hombres, pero también dice que el ángel de Jehová estaba allí en la era de un hombre que se llamaba, un hombre jebuseo, se llamaba Onán Jebuseo. Y entonces ese hombre estaba ahí, hermanos, y también para seguir con la plaga, para seguir con la enfermedad. Y entonces, hermanos, el mismo profeta Gad le dice a David que le ofrezca un sacrificio a Dios, que haga unos holocaustos a Dios. Y entonces él entiende, hermanos, y no tenía ahí pues un espacio, un terreno, un lugar propio para hacer el sacrificio a Dios. Y dice la Biblia que David va a ver a este hombre, hermanos, que se llama Onán, este jebuseo, y le dice ahí, véndeme ese terreno. Y este hombre dice, pues si es para Dios, yo te lo regalo, ahí está la leña, los bueyes, los trillos, todo. Si es para Dios, yo te lo doy. Y dice la Biblia, hermanos, que David dijo, no, porque yo a mi Señor no le ofreceré un sacrificio que no me cueste nada. Y dice la palabra de Dios que se lo vendió, hermanos, en 50 ciclos de plata. Y cuando David hace el sacrificio, usted acaba de leer, quiero que lo vean nuevamente, hermanos, ahí el versículo 25. Dice, y edificó allí David un ¿qué, hermanos? Un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra. ¿Y qué pasó, hermanos? Cesó la mortandad. Hermanos, dice la Biblia, hermanos, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ya no podemos hacer sacrificios, desde luego, ahí como se hacían en aquel tiempo. Pero ¿qué es lo que cambió ahora? Porque ya no hay sacrificios, porque el sacrificio suficiente, mis amados hermanos, lo hizo el Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es orar a Dios. Tenemos que orar, hermanos, porque eso mueve las fibras de nuestro Señor. Y paró la mortandad. Habían muerto 70,000, hermanos, de acuerdo a lo que dicen nuestras autoridades. En esos tiempos han muerto más de 200,000 personas en todo el mundo. Solamente en nuestro México, hermanos, han muerto aproximadamente 1,300 personas. Más de 13,000 personas se han enfermado, de acuerdo a lo que dicen las estadísticas, lo que dicen los noticieros. Yo no sé si sea verdad, hermano, es lo que nosotros alcanzamos a escuchar. Pero creo que si algo anhelamos, hermanos, es que la mortandad pare. Amén, hermanos. Y eso le funcionó a David. Puede funcionar, hermano, le funcionó al rey David. Que alguien, hermano, ahí tomó una decisión de hacer oraciones, de reconocer su falta, de reconocer su pecado. Hermanos, y la mortandad cesó, la mortandad paró. ¿Pero por qué razón? Porque hubo alguien. Hermano, lo hemos dicho siempre, hermanos. Nuestras oraciones no serán ignoradas. Nuestros clamores no serán echados como en nada. Hermano, por eso se diseñaron estos lugares, porque son considerados casas de oración. Son lugares donde Dios se reúne con su pueblo. Amén, hermanos. Y las oraciones, de acuerdo a lo que dice Isaías, capítulo 56, dice que nuestras oraciones serán aceptadas en su altar, porque este lugar sería llamado casa de oración, donde el pueblo se reúne, donde los congregantes, donde los hijos de Dios toman un tiempo para reunirse como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Son llamados casas de oración, y en ese lugar nuestras oraciones no serán ignoradas. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué seguimos? Porque siempre será una bendición. Miren lo que dice en Isaías, capítulo 56, en el versículo 7. Me dicen amén si lo tenemos, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 56, en el versículo 7. Me dice amén si lo tenemos, familia. Dice, yo los llevaré, ¿a dónde? A mi santo monte, y los recrearé, ¿en dónde, hermanos? En mi casa de oración. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán, ¿qué, hermanos? Serán aceptos. ¿Sobre dónde? Sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Por cuánto tiempo? Por todos los pueblos. Hermano, ¿será esa la diferencia? Hermano, ¿qué hubiese pasado si David veía que estaba muriendo su gente y él no se dolía? Hermano, hubiera dicho, pues ya que se mueran. Y hermano, hubiera seguido ahí la mortandad, hubiera pagado las consecuencias. Pero David fue ahí visitado por el profeta y le dijo, lo que tú tienes que hacer es esto.
Hermano, Dios nos está diciendo con su palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. El arrepentimiento, la oración, la conversión, hermano, el enderezar nuestro camino, nuestra vida, corregirla, hermano, marcará la diferencia. Si toda la gente, hermanos, de verdad, yo estoy plenamente convencido, y porque la Biblia nos da esos respaldos. Si la gente, hermanos, parara un momento y dijéramos, nos pusiéramos de acuerdo, todos aquellos, hermanos, que decimos que conocemos un poquito de las Sagradas Escrituras, a una misma hora, a un mismo tiempo, dobláramos rodillas, hermano, Dios pudiera hacer mucho. Y pudiera demostrar a la gente, hermano, que aquellos que no creen en Dios serían ganados para Cristo. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que no mucha gente cree aún lo que dice la Biblia. Mucha gente aún no cree lo que dice la palabra del Señor. Cierra un poco en la puerta, hermano Marco, por favor. Y hermanos, y esa será nuestra diferencia, que si nosotros oramos a Dios en esta tarde, Dios puede levantar, hermano, su enojo. Recordamos, y en otras predicaciones que hemos dado aquí, hermanos, hemos hablado de allá de ese hombre que se llamaba Jonás. Y hermano, que Jonás había sido enviado a predicar a Nínive. ¿Y qué era lo que imperaba en Nínive, hermanos? El pecado de la rapiña, el pecado del robo. Y hermano, y ese pueblo no se arrepentía. Y hermano, hasta que fue enviado Jonás a decirle: pero si ustedes no se arrepienten, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice la Biblia que en Nínive, hermano, ahí el rey de Nínive convocó, hermanos, y hubo un ayuno general y oraron. Y usted sabe la historia. Dios, hermano, paró lo que ya tenía ahí como consecuencia. Esa puerta, Marquito, por favor, esté por ahí. Y hermanos, paró esa amenaza que estaba sobre ese pueblo, hermanos, y no la destruyó. ¿Cuál fue la diferencia? En los tiempos de David, que hubo un holocausto, que hubo unos sacrificios. Ya no podemos hacer sacrificios, pero sí podemos orar a Dios, sí podemos pedir, amén, hermanos, sí podemos clamar a Dios, y el clamor será la diferencia. Hay gente que no va a querer, pero si usted está dispuesto, hermanos, Dios puede seguir guardando nuestras familias como lo ha hecho hasta este día. Siempre es lo que ha marcado, hermanos, el que alguien sea librado, al que alguien pague las consecuencias. La oración y creerle a Dios. En los tiempos del profeta Jeremías, hermanos, el pueblo de Israel estaba siendo ahí como advertido para que no viniera el imperio de Babilonia y se los llevara cautivos a ese lugar. Y por eso fue puesto el profeta Jeremías, porque lo que imperaba ahí en Jerusalén era la idolatría en el templo. Y Dios puso un profeta, porque Dios siempre ha puesto a alguien, hermanos, para que advierta. Y resulta, hermanos, que la gente no creyó. La gente, hermanos, ¿se acuerdan que a Jeremías lo metieron a una cisterna? Está en Jeremías 38. Y hermano, y vinieron los de Babilonia y se llevaron a los niños. Dice la Biblia, hermanos, que los cambiaron, a las muchachitas las cambiaron por prostitutas, a los niños más chiquitos los estrellaron en el piso, a los ancianos, hermanos, dice, a los decrépitos se los llevaron, hicieron escarnio, hermanos, pero hubo quien advirtiera, pero ignoraron la advertencia. Estamos a tiempo, hermanos, de seguir orando, porque esto está de acuerdo a lo que dicen las noticias. En estos días, hermanos, se vienen. Dice que para el día 8 de mayo y que para el día 10 de mayo se vienen las situaciones más complicadas y que será lo más difícil en México. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanitos? Orar a Dios y convertirnos de nuestros malos caminos, clamar más a Dios, abrazarnos de sus promesas, porque el único que nos puede cuidar es Dios. Amén, hermanos. Mire, si Dios no quisiera, el gel no serviría de nada, los cubrebocas no servirían de nada si Dios no quisiera. ¿No dice la palabra de Dios que en vano vela la guardia si Dios no la cuida? Dios guarda la ciudad. Amén, hermanos. Amén. Miren lo que ocurrió en tiempo del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 5. Y esto no es lo que se avecina, lo que está pasando, hermanos. Es cosas más duras todavía y más difíciles. Profeta Jeremías en el capítulo 5, hermanos. Jeremías capítulo 5. Pero la realidad es esta, que la gente no se quiere arrepentir, que la gente dice, no, yo no quiero. Y hermano, el día jueves, en esta semana pasada, una persona me habló por teléfono, una persona que yo aprecio,
y hermano, y me dice, ¿qué dice la Biblia sobre esto que está pasando? Y ya le digo todo lo que se avecina en la Biblia. Y le digo, mira, y nosotros todavía tenemos ahí enseñanza de la palabra de Dios. Visítanos, por favor. Ve, necesitas ir a una iglesia. Y me dice, pues Dios está en todas partes, pero yo te estoy diciendo la necesidad que hay de ir a escuchar palabra de Dios. Dice, yo leo mi Biblia. ¿Se acuerda lo que le dijo Felipe al eunuco? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el eunuco? Si no hay quien me enseñare. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Cómo lo sabré? Hermanos, necesitamos que alguien nos explique la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Si a los niños hay una maestra que les enseñe la A, la O, los palitos, las bolitas y los colores, ¿cierto o no, hermanos? Hay un maestro que les enseña a conjugar los verbos. Hay alguien que les enseña los números, el 1, el 2, el 3, el 5, a sumar 1 más 1. Y hermanos, si hay alguien que les enseñe, imagínense usted, si debe haber alguien que nos enseñe algo, que es la palabra de Dios. Dios puso los apóstoles, los profetas, los evangelistas, a los pastores y a los maestros para perfeccionar a los santos, porque alguien nos tiene que enseñar lo que todavía falta por venir. Alguien nos los tiene que decir. Amén. Amén. Hermano, ¿cree usted que el cura va a salir de su parroquia para venir a hablarle a la gente? Mira, lo que tienes que hacer es esto, y lo que se avecina es algo peor. ¿Usted cree que las monjas van a salir de sus conventos, aquellos muchachos que se están preparando para sacerdotes, entre comillas, porque el último sacerdote fue Cristo? Hermano, van a venir casa por casa y enseñar. Hermano, ¿no dice Isaías 44:7? Enséñales, anúnciales lo que viene. ¿Quién anunciará lo que está por venir? ¿Quién lo va a anunciar? ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo va a pronunciar? Cuando está todo cerrado, hermanos. Y este grupito, estas 8 o 10 ovejitas que estamos aquí, estamos aprendiendo que podemos ser la diferencia. Porque lo fue en los tiempos de David, lo fue en los tiempos de Jonás. Amén. Amén. ¿Cuál texto le di? Jeremías, capítulo 5. Mire lo que dice la Biblia. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas, a ver si ahí hay hombre, si alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente, y Jehová, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Dicen, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron, ¿qué, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, que allá en los tiempos de Jerusalén, hermanos, cuando estaban los tiempos del profeta Jeremías, a punto de ser llevados, hermanos, para esa cautividad que estuvieron en Babilonia, Dios advirtió y le dijo a Jeremías lo que iba a acontecer a su pueblo, y les dijo, párate, Jeremías, ponte en la puerta del templo, ahí diles, porque ellos están haciendo idolatría, diles. ¿Y sabe qué decían ellos? Es que este es templo de Dios, es templo de Dios. Dijo Jeremías 7, no, yo nada más los oigo y los veo, cueva de ladrones, es este lugar delante de mis ojos. Y hermano, y dice, yo quiero que se arrepientan. Y Jeremías pronuncia algo muy bonito. Ahorita lo vamos a ver, capítulo 7. Y les dijo Jeremías, ¿se acuerdan de Silo? Silo era un lugar, hermanos, que estaba allí en Betel, a un lado de Jerusalén. ¿Se acuerdan que yo allá me reunía con ustedes? Pero que después ustedes hicieron lo que no es bueno delante de mí, y a poco me volví a parecer a ustedes. Dice Jeremías, y así como los dejé y los abandoné a aquellos allá en Silo, también los voy a dejar aquí a ustedes, y serán asolados. Ahora nosotros ya sabemos, hermanos, que el templo de Jerusalén fue destruido. ¿Por qué razón? Porque Dios se nos dijo con claridad. Búsqueme capítulo 7, mire. Se lo voy a respaldar con la palabra de Dios. Jeremías capítulo 7. ¿Me dice amén si tiene por ahí, hermanos? Jeremías, en el capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios, hermanos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué les dijo? Mejorar vuestras ¿qué? Mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar.
No fíes en palabra mentirosa diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dice versículo 5: pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramares sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Verso 8: he aquí vosotros confías en palabra de mentira que no aprovechan. 9: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e inciensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo también yo lo veo, dice Jehová. Andar ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ver lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. ¿Qué dice el 14? ¿Haré también qué? Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confías, y en este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice en Silo. Os echaré de mi ¿qué? De mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de ¿qué? Hermanos. ¿Y sabe qué hacían ahí? Tenían hasta una imagen de una deidad que le llamaban la reina del cielo. 600 años antes de Cristo tenían esa deidad. Y hermano, y dice la Biblia que hermano, que los niños recogían la leña, y los señores prendían el fuego, y las mujeres hacían tortas y las amasaban para hacerlas para la reina del cielo. Y Jeremías, hermano, se puso a orar por ellas, y Dios le dijo: ya ni me ores por estos, porque no te escucharé. Hermanos, y dice la palabra de Dios que así como le hizo en Silo, que los abandonó, dijo: también lo voy a hacer en este lugar. Nosotros sabemos la historia. El templo de Jerusalén no fue tomado, no fue conquistado, no fueron derrubadas sus bardas, no las quemaron, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios les dijo: así como los hice en Silo, que los abandoné, porque allá moraba yo. ¿Qué ocurría allá en Silo? Cuando tenga tiempo, lee el libro de los Jueces, capítulo 21, del versículo 19 al 25. Habla, hermanos, que allá se reunía Dios le hacían holocaustos y hacían sacrificios, y ahí descendía el Espíritu Santo. Y resulta, hermanos, que la gente de aquel tiempo lo que hacía es que veían que las muchachas iban a danzar, iban como a bailar, y dice que ahí la gente de ahí, hermanos, se las agarraba y se las llevaba para su casa, pero sin casarse con ellas. Y Dios dijo: eso a mí me enoja, eso a mí me molesta, hermanos. Y por eso dice la Biblia que Dios los abandonó. Dios puede hacer la diferencia, hermanos, si nosotros oramos, pero que haya una conversión, porque esa siempre ha sido la diferencia. Ellos no quisieron orar, ni se quisieron convertir, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero David reconoció y dijo: yo he hecho lo malo, perdóname. Y fue y hizo un sacrificio a Dios, hizo su holocausto, y Dios lo oyó y lo perdonó. En los tiempos de Jonás, hermano, el pueblo, el rey de Nínive, creyó, se convirtió, y Dios paró lo que ya había enjuiciado para ese lugar de Nínive. Amén, hermanos. Amén. Y esa será la diferencia. Vaya al libro de Oseas, hermanos. Oseas, capítulo 4. ¿Están contentos, hermanos? Amén. A lo mejor, hermano, puede decir: pastor, pero esas son historias, y eso ya pasó, y eso fue en otro tiempo. Y hermano, ¿no dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron? Amén. Eso lo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿No dice la Biblia en Apocalipsis 1:5 que el sabio oye y aprende? Vean lo que le pasó a David, hermano, que él reconoció su pecado, reconoció su maldad, y Dios paró su ira. En los tiempos del profeta Jeremías, ellos no dijeron: no queremos convertirnos, nosotros queremos seguir igual, y fueron conquistados, hermanos, fueron llevados cautivos a Babilonia.
porque no hubo un arrepentimiento. Dios puede hacer mucho, hermanos. De verdad, yo creo que Dios puede hacer mucho. Quietecita, Aileen, Dulce, quietecitas. Y hermanos, Dios puede hacer mucho. Dios puede, hermanos, de repente poner una cobertura sobre nosotros. Usted ya lo leyó, pero lo va a repasar con calma en su casa. En 2 de Samuel, capítulo 24, en el versículo 16, dice la Biblia, hermanos, que David vio que un ángel tenía su mano sobre Jerusalén y estaba muriendo la gente. ¿No nos dice la Biblia que el ángel de la muerte también en los tiempos de los éxodos? ¿No se acuerdan? Que había un ángel. Hermanos, Dios siempre ha enviado ángeles. Tienen diferentes oficios los ángeles. Un ángel fue enviado allá en los tiempos de José y de María. María recibió el mensaje del ángel. ¿Cómo se llamaba el ángel? Gabriel. El ángel Gabriel. Qué bueno que están ahí estudiando su Biblia. Y le dijo que estaba encinta por obra del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y después, hermano, ese mismo ángel se le aparece a José en Mateo capítulo 1, versículo 20, y le dice: José, hijo de David, no temas en tomar a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Va a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El ángel, hermano, peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Cómo se llamaba ese ángel? ¿Judas 9? El arcángel Miguel. Hermanos, ¿no dice la Biblia en Daniel capítulo 6 que el ángel vino y cerró los fauces de los leones? ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, Dios tiene ángeles servidores, Dios tiene ángeles, hermano, para ejecutar su justicia. Si usted lee en el libro de Isaías capítulo 37 versículo 36, dice que tenían un pleito ahí Sennacherib que era el rey asirio, con Ezequías, que era el rey de Judá. Hermanos, y dice la Biblia, hermanos, que este amenazaba y con que le quitarle el terreno de la porción ahí que tenía Ezequías. Y no dice la Biblia que Dios envió un ángel. Si usted lo checa, Isaías capítulo 37 versículo 36, dice que envió un ángel, y ese ángel mató, hermanos, en una noche mató 185,000. Hermanos, Dios tiene ángeles para ejecutar su justicia. Dios tiene ángeles, hermano, también para guardar a su pueblo. Amén. ¿No dice ahí Salmos capítulo 37, el versículo 4, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que? De los que le temen y los que? Y los defienden. Hermano, hay ángeles. El Salmo 91:11 dice: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 14 que esos ángeles, hermano, esos espíritus son ministradores, porque no los vemos nosotros. Hebreos 1:7 dice: esos ángeles se hicieron espíritus. Y Hebreos 1:14 dice: esos espíritus ministradores son enviados a servicio de aquellos que han alcanzado salvación. Amén, hermanos. Por medio de la oración, del clamor, del ruego, de la súplica, Señor, mande esos ángeles para que nos guarden. Y hermano, y ese ángel que esté ahí con su mano extendida, con esa mortandad sobre el mundo, hermano, podemos orarle a Dios: Señor, detenga esa mortandad. Dios lo puede hacer, familia. No lo ignoremos. Ay, pastor, pero esta iglesia es tan insignificante, este grupito de esta misioncita aquí en Cañada. Dios lo puede hacer. ¿Quién lo cree? Honestamente, ¿quién lo cree? Hermanos, vamos a creerlo. ¿Y qué será la diferencia? Si alguien no quiere orar, hermano, es su problema si no quiere orar. Pero lo que nosotros respecta, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que pedir, porque hay ángeles, hermano, que están ejecutando la justicia de Dios. Pero la oración en los tiempos de David fue la diferencia. Amén. ¿Cuál texto le di? Oseas capítulo 4. Dice amén si lo tienen, hermanos. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea, vean, porque Dios está ahí contendiendo con la gente del mundo, hermanos. Porque no hay, ¿qué dice, hermanos? No hay verdad. Hermano, ¿cuánta mentira hay? Estamos llenos de mentira. Estamos llenos de mentira, hermanos.
en todos los rangos, hermano, y no se diga ya con alguien que tenga una profesión y hermano, para conseguir más clientes, para transar a la gente, y hermano, y le roban, le mienten, hay mucha mentira. Dice, porque no hay verdad en él, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la que, de Dios en la tierra. 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Verso 3, por lo cual se enlutará la que. ¿Sabe qué es enlutarse? Cuando alguien está dolido por la muerte, que anda de luto, dice, ¿por qué? Porque murió fulano, murió un ser querido, lo apreciaba y está de luto, está dolido por la muerte de alguien. Así está mucha gente, hermano. La gente está dolida. Los grandes, los poderosos, hermano, no saben qué hacer. Están siendo sacudidos y movido el mundo, hermano. Pero ¿cuál puede ser la diferencia? La oración. Hermano, si le damos a Dios ahí 20 pesos, 50, ¿usted cree que eso va a mover el corazón de Dios? No. Hermano, si nosotros ahí le damos ahí un terreno, ¿usted cree que eso va a mover el corazón de Dios? No. Lo que mueve el corazón de Dios es que uno proponga en su corazón enderezar su camino, corregir su vida, ser mejor. Amén, hermanos. Dice aquí más adelante, en el versículo 4, versículo 3. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar. ¿Qué dice, hermanos? Morirán. Faltan todavía cosas terribles. Si la gente no se arrepiente, faltan cosas más feas todavía. Si la gente no se arrepiente, si la gente no cambia, si la gente no endereza su camino, si la gente no endereza su vida, si la gente no hace propósitos, hermano, de corregirse. Amén, hermanos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy reconocer cuál fue la diferencia de David, que fue ahí, a un terreno que hoy es donde está el templo en Jerusalén. Ahí, hermanos, no es coincidencia. En ese mismo lugar es donde Isaac iba a sacrificar a su hijo. Se le conocía en aquel tiempo, en los tiempos de Abraham, hermanos, como el monte Moriah. Y no es casualidad que en ese mismo lugar, hermano, allí se compró este terrenito. Y no es casualidad que ahí se construyó el templo en Jerusalén. Y no es casualidad que el día que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde cree que va a poner sus pies? Ahí, en ese lugar. ¿Será casualidad? No, hermanos. Ahora nosotros no podemos ir allá directamente, ¿no? Pero ¿no dijo la Biblia que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estaré en medio de ellos? ¿Y no dijo que ese lugar donde ellos se congregan sería llamado casa de Dios? Casa de oración. Amén. Y por eso escribió con perfección cuando dice la Biblia, en este lugar. Amén, hermanos. ¿Ustedes creen que es casualidad que hace como 8 años estábamos aquí? ¿Como 7 años? ¿Creen que es casualidad? ¿Hace cuántos años estábamos aquí, hermanos? ¿7 años? ¿Como 7 años? ¿Ustedes creen que es casualidad que estábamos aquí? Hermano, porque Dios tiene ya su mirada puesta en este lugar. Hermano, yo sé que no hay los recursos, pero algún día aquí va a haber una iglesia grande y va a haber un pastor, y no uno, varios, hermanos, y aquí se van a congregar esas familias que están dolidas, que están sufriendo, que están padeciendo, que no saben a quién acudir. En la mañana me hablaba una persona y dice, pastor, creo que tengo que ir a un psicólogo. Dije, no, tú no necesitas un psicólogo, tú nada más necesitas creerle a Dios. Amén, hermanos. No estoy en contra del psicólogo, ¿verdad? Pero creo que Dios tiene mejores palabras, porque el psicólogo le va a dar palabras y le va a corregir su desorden con palabras, con consejo, lo va a escuchar, y el que nos puede escuchar mejor es Dios. El que tiene mejores palabras es Dios. Amén, hermanos. Nosotros tenemos a Dios. Que vaya un psicólogo, a alguien que no tiene en quién confiar. Tenemos a Cristo, tenemos a Dios, y Él dijo, vengan a mí los que estén trabajados, cansados, yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras, ¿qué? Para vuestras almas. ¿Cuál fue la diferencia? La oración, el creer, el someterse, el poner por obra. Sigamos creyendo,
Sigamos orando. No salga de su casa sin ponerse en contacto con Dios. Señor, bendiga mi entrar y bendiga mi salir. ¿Dónde está ese texto, hermana de ahí? Salmo 121, ¿verdad? Ese Salmos tan lindo, hermanos, que tenemos en la palabra de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de quién. Dice, no dice más adelantito que no se dormirá el que nos guarda. Nuestro Dios no está dormido. Hay que despertarlo. Hey, Señor, fíjate lo que nos está pasando. Hey, ¿qué no ves? No. Él está atento. Él sabe. Sabe nuestro entrar, nuestro salir, nuestro acostar, nuestro levantar. Oremos a Dios, clamemos al Señor, pongámonos en sus manos. Hermanos, eso va a ser la diferencia. Va a ver que esa va a ser la diferencia, hermanos. El que alguien tenga quien ore, alguien que no tenga quien le ore. La gente vive espantada, en angustia, preocupación. Hay gente que no sale de su casa, hermanos. Hay gente que tiene prohibido recibir a alguien, ni el del agua ni el del gas, nadie, hermanos. Y si llega por alguna necesidad a alguien, a desinfectar todo por donde pasó y todo lo que agarró. Porque si no nos cuida Dios, nadie más nos puede cuidar. Confiemos en Dios. Y la diferencia será ir a la casa de oración. Ir al lugar donde le oramos a Dios. Siempre eso ha sido, siempre. Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Por eso Dios estableció un lugar a donde su pueblo fuera a orar. Primera de Reyes, hermanos. ¿Están contentos, hermanos? Primera de Reyes, el capítulo 8. Primera de Reyes, me dice a mí si lo tenemos. El versículo 28, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 8, el verso 28. Yo sé que va a marcar estos versículos. Yo sé que los va a leer usted con calma al ratito y los va a meditar y va a decir, oh, sí es cierto. Dice que en este lugar. ¿Cuántas veces aquí nos va a decir Dios, en este lugar, toda oración y todo ruego y toda súplica que haga su pueblo será escuchado en este lugar? Yo no digo que no escuche la oración de tu casa, pero Dios estableció que debemos de reunirnos. Amén, hermanos. ¿En dónde? ¿En este qué? En este lugar. Mire, yo no lo digo, aquí está la palabra de Dios. Romanos 8, Primera de Reyes 8:28. Dice la palabra de Dios: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante. Estén atentos tus ojos abiertos de noche y de día. ¿Sobre dónde? Sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que haga, ¿en dónde? Vean, hermano, dice, en este lugar. Dice el 30, oye pues la oración de tu siervo. ¿Y de quién más, hermanos? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios no solamente va a escuchar mi oración, también la de ustedes. Amén, hermanos. Dice la oración de todo tu pueblo Israel. Cuando oren, ¿en dónde, hermanos? En este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. 31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y vinieren al juramento delante de tu altar, ¿en dónde? En esta casa. 32. ¿Qué pasará? Tú irás desde el cielo. ¿Y qué hará Dios? ¿O se va a quedar Dios con las manos cruzadas? No, dice, juzgarás, actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y rogaren y suplicaren, ¿en dónde? En esta casa. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren, ¿en dónde? En este lugar, y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás
el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. 37. Si en la tierra, mire qué versículo, lo debe de marcar este versículo, hermanos. Si en la tierra hubiere, ¿qué, hermanos? Hambre, pestilencia, esta es enfermedad, tizoncillo, anublo, langosto, pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en que donde habiten cualquier plaga o qué, o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos, ¿a dónde? A esta casa. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los que, hermanos, de los hombres. Dios dice, en este lugar, toda oración, todo ruego, toda súplica, cualquier plaga, cualquier enfermedad, hermanos, lo que estamos escuchando es palabra de Dios. Hermanos, no es el concepto humano, no es ahí el pensar de un hombre, no es ni idea mía, esto es idea de Dios, este es plan de Dios. Y la diferencia, mis amados hermanos, siempre será un grupo de gente que ora, un grupo de gente que le clama, un grupo de gente que reconoce que necesita ser perdonado, un grupo de almitas, hermanos, que dicen, Señor, te necesitamos. ¿Quién necesita a Dios? Yo sí. ¿Quién reconoce, hermanos, que Dios puede escuchar todavía? Hermanos, Dios no está muerto. Él resucitó al tercer día. Amén. Y hermano, y Él todavía sigue con su mano diciendo, puedo hacer algo por ti. Él está dispuesto a ayudarnos, de verdad, hermanos. Si nosotros entendiéramos, si el mundo entendiera, hermanos, que la diferencia será un grupo de personas que oren. Si nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, ¿no dice el Señor? En el libro de Segunda de Crónicas 7, tú irás desde los cielos, perdonarás tu pecado y sanarás tu tierra. Esa será la diferencia: la oración, el clamor, el ruego, la súplica, obedecer a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y nosotros podemos ver, hermanos, cómo Dios puede hacer la diferencia. Y Dios la puede hacer, porque ya lo hizo, porque hubo, porque fue posible. Si no tuviéramos ningún dato en la Biblia donde la oración no sirvió de nada, donde el ruego no sirvió de nada, donde humillarse no sirvió de nada, donde la gente se convirtió y de nada sirvió, hermanos, Dios va a hacer una diferencia. Y Dios puede dar todavía, hermanos, extender su gracia, su misericordia sobre este pueblo pecador. Amén, hermanos. Amén. Con esto voy a terminar. Voy al libro de Joel. Hermanos, en los tiempos de David había esos problemas, en los tiempos de Isaías había esos problemas, en los tiempos de Amós había esas situaciones, en los tiempos de Habacuc había problemas, en los tiempos de Daniel había problemas, en los tiempos de Ezequiel había problemas. Pero ¿cuál fue la diferencia? La oración. Miren lo que dice en el libro de Joel, y con esto voy a terminar, hermanos. Joel capítulo 2. En los tiempos del profeta Joel, hermanos, había venido una devastación de unas plagas, de una langosta. Incluso ahí en Joel capítulo 1, hasta arriba, tiene un título y dice, devastación de la tierra, ¿por la qué? Por la langosta. Y hermano, no solamente vinieron las langostas, y lo que no comieron las langostas, vino otra plaguita que se llamó el revoltón. Y lo que no se comió el revoltón, vino otra plaguita, un bichito más chiquito que se llamaba el saltón. Y hermanos, y todos devastaron la tierra. ¿Y qué es lo que hace el profeta Joel? Convoca a la gente, convoca a una reunión, a una oración. Y aún dice ahí, vamos a ver que dice, hasta una que se acaba de casar, salga. ¿Hay alguien que se acaba de casar aquí? No. Ah, qué bueno. Quisieran, ¿verdad?, que se casaran. Pero también órale a Dios, Dios les puede conceder ese pequeño caprichito. Amén. Amén. Joel capítulo 1, el versículo 4. ¿Lo tiene, hermanos? Dice, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado.
O sea, imagínense, hermanos, haga de cuenta que en una milpa entran las vacas, y después las vacas entran los chivos, y después los chivos entran los borregos, y después suelta la parvada de pollos. Oh, hermano, ¿cómo va a quedar la milpa? Oh, devastada, hermano, nada va a quedar. Así fue en aquel tiempo, para que lo podamos entender. Y la gente, hermanos, pues estaba en necesidad, en aflicción. ¿Y qué es lo que hace Joel? Convoca a la gente. Y la diferencia fue la oración. Miren lo que dice en el versículo 14, 1:14. Dice: proclamad ayuno y convocar a la asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué iban a hacer, hermanos? Y clamar ¿a quién? Y clamar a Jehová. Y hermanos, si ellos claman y convocan a todos, dice el capítulo 2 en el versículo 16, reunir, ¿lo tiene, hermanos? Dice: reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al aprobio, o sea, al problema, tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito, o sea, pronto, por su tierra, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Perdonará a su pueblo. Dice: convócalos, diles que vengan, porque la situación está así complicada, hermanos. Y dice, la gente va a decir: ahí está, ¿dónde está su Dios? Hermanos, creo que tenemos que orar. Dios nos ha guardado hasta hoy, hermanos. No sé qué pase mañana, no sé qué pase la otra semana, ni queremos saberlo, porque Dios dice: no te preocupes del día de mañana, cada día traerá su propio afán. Pero creo que hasta hoy Dios nos ha guardado, hasta hoy Dios nos ha provisto, hasta hoy Dios nos ha bendecido. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces para seamos guardados el día de mañana? Orar. Si usted quiere orar, quiere pedir a Dios, es momento de hacerlo.